Imagina un componente que no usa ni transistores ni materiales dopados, un componente que aprovecha una de las fuerzas más fundamentales del universo. Así es, los campos eléctricos. Estamos hablando de los capacitores. ¿Qué es? Un capacitor es un pequeño componente electrónico que guarda energía en un periodo de tiempo realmente pequeño. Es como un globo, tú lo vas inflando, y cuando lo sueltas empieza a salir aire hasta que se desinfla por completo. Básicamente esto es lo que hace un capacitor, pero con la electricidad. ¿Cómo funciona? Un capacitor tiene dos partes básicas, que son los dos electrodos, que son las partes, son como piezas metálicas donde los electrones se pueden asentar y ir variando. Tienen que ser materiales conductores, como el aluminio, por ejemplo. Este es el dieléctrico. Este puede ser materiales como plástico que no son conductores y van a intentar aislar el campo eléctrico y la electricidad también. Un condensador empieza a almacenar electrones en un lado que van a intentar llegar al otro lado de todas las formas posibles, generando un campo eléctrico. Por eso, cuando conectamos otra cosa al circuito, entonces los electrones tienen un camino con menor resistencia para llegar al otro lado del capacitor, lo que genera una corriente eléctrica. La capacitancia, que es, los capacitores capacitancia, se mide en faradios por Michael Faraday. La capacitancia en faradios es igual a la carga guardada en columbios sobre la diferencia de potencial entre los electrodos, o sea, voltios, prácticamente. Tipos de capacitores. El primero es el cerámico, que utiliza básicamente este sistema del cual acabamos de hablar. Estos son muy pequeños, no tienen polarización, o sea, tú puedes conectar igual una pata como la otra en el polo positivo, y tienen valores de capacitancia muy bajos generalmente. Electrolíticos. Los capacitores electrolíticos son los más comunes que encontrarás en el mercado. Se encuentran en controles, etcétera, en todos lugares. Estos tienen polarización, si se conectan incorrectamente explotan, y tienen valores de capacitancia más altos que los otros tipos. Por dentro se caracterizan porque el dieléctrico aquí es el rojo y el conductor, el electrodo, es el azul claro. Tienen muchos enrollados. El de poliéster funciona como el cerámico, solo que tienen baja tolerancia, o sea, un tipo de plástico como dieléctrico que generalmente es poliéster. Capacitores de tántalo utilizan el metal de transición llamado tántalo, lo que significa un dieléctrico muy delgado. Esto trae algunas ventajas y también tienen resistencias menores. Otros dieléctricos. Realmente hay muchos capacitores con distintos dieléctricos. Miren toda esta tabla. Aquí les doy un ejemplo con el vidrio, que tiene dieléctrico de vidrio, una constante dieléctrica de 3.7 a 10 y rigidez dieléctrica de 450 voltios por micrómetro. Aquí voy a explicar un poco las variables. La constante dieléctrica o permitividad eléctrica es una forma de medir como la forma en la que un material se opone al flujo del campo eléctrico. Esto sirve en muchos dieléctricos para aumentar la capacidad y se mide utilizando la constante dieléctrica de algún dieléctrico y la del vacío. La rigidez dieléctrica es el campo eléctrico máximo que soporta un dieléctrico o otro material antes de perder su capacidad de ser aislante. Cuando esto pasa, cuando un dieléctrico supera su rigidez dieléctrica, se genera una descarga eléctrica que daña todo el capacitor. Esto es algo muy malo que te pase en tu capacitor. La reactancia capacitiva es la resistencia eléctrica, la fuerza que se opone al flujo de la electricidad AC, de la electricidad de la corriente alterna dentro del capacitor, como una resistencia solo que para corriente AC y que es el capacitor. Este se mide en ohmios, representado por esta letra griega de aquí que se llama omega. También está la constante de tiempo, que es básicamente el tiempo que tarda el capacitor en cargarse hasta el 63% de su voltaje máximo, o el tiempo que tarda en descargarse hasta el 37% de su voltaje máximo. Esto es una curva exponencial, o sea que siempre va variando como una curva exponencial en una gráfica. Pero después de como 5 iteraciones, el capacitor se carga al 99% o se descarga al 1%. Esto sirve para ver cuánto tarda en cargarse o descargarse tu capacitor. Voltaje y corriente. Estos son valores importantes de saber en ciertos casos.
ya que dentro del capacitor y bueno, varios factores que van cambiando ahí dentro del capacitor y fuera, etcétera. El voltaje en la descarga es, la variación del voltaje en el tiempo es igual al voltaje inicial por un factor que describe cómo va cambiando la resistencia y la capacitancia en el tiempo. Cuando el capacitor se carga, el voltaje en el tiempo es igual al voltaje fuente por otra operación, otro factor que describe la variación en el tiempo de la resistencia y la capacitancia. El voltaje del capacitor cargado es igual a la carga del capacitor en columbios sobre la capacitancia del capacitor en faradios. La corriente representada por la letra I es igual a la capacitancia por la diferencia de la derivada del voltaje sobre la derivada de tiempo. O sea, prácticamente la capacitancia por la variación del voltaje en cierta cantidad de tiempo. Si les gustó este video, por favor suscríbete, dale like y activa la campanita y hasta la próxima.